Nayib Lesmes. La sesión tercera del Consejo de Estado aclaró las dudas sobre el concepto de daño a la salud y que se establece como un daño inmaterial distinto al moral que puede ser exigido y decretado en casos en que el perjuicio provenga de una lesión corporal. Para la corporación, esta definición tiene un ámbito de aplicación mayor al considerar que el daño a la salud garantiza el resarcimiento más o menos equitativo, objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta a la integridad psicofísica de la persona y que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima. Puede ser directa o los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo, independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada. Por otro lado, el tribunal recordó la forma como se debe tasar el mencionado perjuicio, en el sentido en que la forma de su liquidación es de 10 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, en casos excepcionales y la extrema gravedad se podrán incrementar hasta 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que pruebe por interés de parte con base en la naturaleza y gravedad de la lesión. Para hablar sobre el daño a la salud, primero tenemos que citar como fundamentos legales los artículos 48 de la Constitución y 49 de la Constitución Política y las dos leyes, la ley 100 del 93 y la ley 1751 del 2015, que es la ley estatutaria de la salud. Bueno, existen dos formas de definirlo, según los dos regímenes que han existido. Según la ley 100 del 93 tenemos el régimen de oferta, que consiste en que yo tengo un hospital, tengo 100 médicos, 200 enfermeras y esa ambulancia, y yo le digo al Estado colombiano que cuánto me va a retribuir económicamente por atender a esos pacientes, ¿sí? Y yo escojo con quién de las EPS hago convenios y a qué pacientes atiendo y a cuáles no. Los que no tienen convenio conmigo como hospital, yo los remito a otro hospital, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo con este régimen que existía anteriormente? Que si yo como Hospital Universitario de Santander mandaba a la clínica Bucaramanga a otro paciente, podía llegar muerto, el famoso paseo de la muerte, ¿sí? ¿Qué modificación hubo con la ley estatutaria del 2015? Que esta ley se rige es por la parte de la demanda, ¿sí? Y que el Estado le dice a los hospitales, dice no, usted me tiene que atender a todos los pacientes que le lleguen, independientemente de si ellos cotizan o no cotizan al sistema, si trabajan, si no trabajan, y yo le retribuyo a usted económicamente con un salario mínimo y le pago el excedente de lo que haya que pagarle para que usted lo atienda y no lo deje morir, ¿sí? Porque el deber ser de acá es garantizar el derecho a la salud, que la persona, a la vida y a la salud, y que la persona no fallezca, sino reciba la atención necesaria y adecuada. ¿Cuál es la crítica que tenemos que hacernos al daño a la salud en Colombia? Que muchas veces la gente llega a recibir atención muy mala, inestable, y el Estado colombiano se queda quieto a pesar de que sabe todos los daños y los riesgos que va a causar, que las personas se van a morir, van a llegar muertas, y dónde está el derecho que están garantizando a la vida y a la salud. Esto no puede quedar así. La Corte lo ha dicho en dos sentencias, la 313 del 2014 y la 634 del 2015, que el Estado debe garantizar estos derechos, debe garantizar que las personas reciban la atención adecuada, que no se mueran en las puertas de los hospitales ni esperando la atención correcta. Según encuestas recientes, en el mundo se producen millones de intoxicaciones y centenares de miles de muertes anualmente por causa de exposición aguda a los pesticidas, 2/3 partes de ellas en países en desarrollo. Junto a las intoxicaciones no deseadas, conviene destacar que los pesticidas son uno de los sistemas de suicidio más utilizados a escala global. Estimaciones antiguas realizadas por la Organización Mundial de la Salud hablaban de que cada año se producen cerca de 1 millón de intoxicaciones no intencionadas y otros 2 millones de personas que eran hospitalizadas por intentos de suicidio, produciéndose así unas 220.000 muertes. Como la mayoría de los afectados no acude a los hospitales y no se registran una buena parte de los casos,
Algunas estimaciones establecen que podría haber hasta 25 millones de trabajadores agrícolas que cada año sufren algún tipo de envenenamiento con pesticidas en el mundo. Además, varios estudios muestran hasta qué punto tiende a subestimarse el número de intoxicaciones que se dan. Por ejemplo, un estudio realizado en Nicaragua muestra que por lo menos el 5% de los casos de envenenamiento agudo a causa de pesticidas eran reportados en el registro oficial. Anualmente, un 2.3% de la población general tenía intoxicaciones agudas por pesticidas. Y entre los fumigadores la tasa de incidencia era mucho más alta, puesto que sufrían 34.000 casos anuales. Yo les voy a hablar acerca de la sentencia 6029 del 2017 aprobada por la Corte Suprema, que dice que declara la responsabilidad penal y la civil. El cumplimiento de una condena penal en firme tampoco puede asimilarse a una acción de responsabilidad civil extracontractual, en la que también en el primer aspecto aprobar es la fuente de una obligación que para casos como el presente viene a ser un delito cuya existencia y determinación de responsabilidad ya ha sido declarada en un fallo ejecutoriado. También podemos decir que tratándose de un incidente de reparación integral, es evidente que la demandante queda revelada de probar a la fuente de la responsabilidad, es decir, que el demandado que cometió el delito y las circunstancias de hecho que lo rodean, puesto que es el elemento que se encuentra acreditado a partir de la sentencia condenatoria. En firme la que ya se ha declarado en realidad fáctica, indiscutible, abriéndose paso a incidente con los fines resacarios. De allí que en este delito de incidente la carga probatoria es la demandante que se reduzca. El incidente de reparación integral se centra en la acreditación del daño y su cuantificación, siendo la labor del juez penal, la que al declarar la existencia del perjuicio y decidir sobre el monto de la indemnización, cuya fuente es el delito. En el procedimiento incidental que prevé la Ley 906 del 2004, a partir de su artículo 102, debe tener como propósito definir la ocurrencia y también debe tener la fuente por cuanto la sentencia ya ha declarado la comisión del delito y la responsabilidad en cabeza del procesado, quien a su vez ostenta la condición de demandado en el incidente, puesto que la ley sustancial impone penalmente la responsabilidad y la obligación de indemnizar. Ya no se puede ser el objeto de controversia definir si penalmente es responsable o está llamado a indemnizar o no, puesto de la carga o se deriva directamente de la condena penal en su contra por incurrir en un comportamiento delictivo que es la fuente de la responsabilidad civil extracontractual. En este proceso penal, la finalidad del incidente reparatorio no es de obtener una declaración en tal sentido, sino simplemente de darla por aprobada. También podemos decir que la calidad de la víctima o el perjudicado, el daño y el monto al que se asciende su compensación en el dinero o en el debate, que debe evacuarse en las que se contempla en el artículo del Código de Procedimiento Penal del 2004. De esto podemos decir que lo anterior pronuncialmente al juicio de la sala no ofrece confusión ni da lugar a equívocos o toma de objeto o finalidades, puesto que se proviene de la asesoría que solamente se puede obtener. El Consejo de Estado se ha pronunciado a lo que tiene que ver con, o a los respectivos, lo que tiene que ver con el daño a la salud. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado acerca de este tema? El Consejo de Estado ha reiterado que cuando un servidor público o una entidad estatal del Estado, ya sea por una acción o por una omisión, ocasione un daño a una persona determinada o a un grupo de personas, que el Estado está en la obligación de indemnizar ese daño, ese perjuicio, ya sea moral, que se haya causado a esta persona. Esto se encuentra contemplado en el artículo 90 de nuestra Constitución Política de Colombia, la Carta Magna, derechos fundamentales del ser humano. El Consejo de Estado, ha reiterado también, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que el daño a la salud tiene que ver no solamente con el lucro cesante y el daño emergente, también ha enfatizado un poco a lo que tiene que ver en relación con lo que tiene que ver con los perjuicios morales. Los perjuicios morales son aquellos que se le causan a las personas del núcleo familiar, aquel congoja, aquel dolor que surge debido al daño que esta persona ha recibido. Este daño moral se encuentra consagrado también en nuestra normatividad vigente
que es un medio por el cual debe indemnizarse. También ha hablado un poco acerca de lo que tiene que ver el daño moral, el daño a la salud como tal, que es ese daño que recibe el individuo como tal, que es ocasionado por aquel agravio que sufre. Y también nos ha hablado un poco acerca de lo que tiene que ver con el daño a la vida relación. Este daño a la vida relación está encaminado al perjuicio como tal que sufre este individuo directamente. Un ejemplo de esto es no poder ejercer las actividades o a lo que se dedicaba anteriormente. Un ejemplo claro de esto es cuando el individuo o el ser humano el cual ha sufrido este daño queda en silla de ruedas. Ya no va a poder realizar sus actividades como tal, como lo era inherente de su personalidad o su vida en relación. Son las actividades a las cuales se dedicaba y venía desarrollando.